Rafael Hoteles te ofrece este espacio. Los mejores ilustradores de nuestro país han dibujado a los personajes infantiles de Miguel Delibes. La exposición con sus obras se puede ver hasta el 23 de noviembre en el espacio Delibes de Alcobendas, una opción para meterse en la obra de este reconocido y popular autor español. No podían faltar en la exposición Patria Común Delibes Ilustrado dos de sus personajes infantiles más famosos, Daniel el Mochuelo y Roque el Moñigo del Camino. Javier Ortega es gerente de la Fundación Miguel Delibes, organizadora de esta exposición. En estas dos imágenes están representadas escenas del Camino. Aquí, si veis, estos son niños, son Roque el Moñigo y el Mochuelo, y entonces lo que ha hecho el ilustrador para representar, para simbolizar la amistad que los une, es entrelazar los dos tirachinas. Entonces es el momento en el que están conversando, en el que están hablando ahí un poco de lo divino y de lo humano, ¿no? Y lo que hacen es que lo simboliza la amistad con los tirachinas. O en este caso que tienes al Tiñoso, ¿no? Que era el amante de los pájaros, que le gustaban tanto, entonces él lo representa con la cabeza llena de pájaros, que además entonces aquí lo que vemos es el luto, ¿no? El fallecimiento, una vez que ha fallecido y demás, ¿no? Pues cómo representa el dolor, ¿no? de las mujeres. Yo creo que para mí El Camino es una de las mejores novelas, siendo de las primeras, es de las mejores novelas de Miguel Delibes y la que siempre recomiendo, porque como un poco es el lema de la exposición, la infancia es la patria común de los mortales, y aquí nos lleva otra vez a la infancia. La serie de textos e imágenes que componen esta exposición nos muestra que esa patria común de todos los mortales es la infancia, que por otro lado fue protagonista en las novelas y relatos de Miguel Delibes. Elisa Delibes, la presidenta de la fundación, dice que su padre era una persona urbana, pero como que le gustaba mucho el mundo rural, entonces intentaba de alguna forma acercarse lo máximo posible. Yo creo que la infancia en Delibes es uno de los temas fundamentales, si no el más importante, uno de los más importantes, porque es en el que se basa al final luego el resto de temas, una importante. La profesora Susana Gil Alvarellos decía que Delibes ha sido, dentro de la literatura española, el único escritor que ha dado al niño, a la infancia, un rango de protagonista con mayúsculas, es decir, no tratándolo de una manera transversal o de una manera marginal, sino que les ha dado el protagonismo como se le da, por ejemplo, a un adulto. ¿Qué supone para Delibes la infancia? Pues aquí lo estamos viendo, es la época en la que uno se forma, es la época en la que te suceden el enamoramiento, el colegio, las travesuras, es la época en la que además surgen las primeras, sobre todo en su obra, ¿no? Esos primeros conflictos entre el progreso o entre quedarme, como supone El Camino, por ejemplo, entre quedarme en el pueblo porque amo esta vida o tener que ir a la ciudad porque es el progreso. De ahí esa dicotomía entre los niños urbanos y los niños rurales de Delibes. Por una parte, él es una persona del mundo urbano, pero por otra parte ama lo rural, y esta exposición hay reflejados 7 niños rurales y 7 niños urbanos. Yo creo que bueno, al que le guste más o menos eso ya cada uno verá luego las ilustraciones, pero lo venden un poco de lo que ha sido Miguel Delibes. Por una parte ha sido el notario de una época que ha desaparecido dentro del mundo rural y de la tradición de trabajos, de palabras, pero por otra parte ha reflejado la burguesía urbana de su época como nadie, con estas novelas, por ejemplo, con 5 horas con Mario. Visitar la exposición de ilustraciones puede ser una buena aproximación a los libros de Delibes, como por ejemplo Las guerras de nuestros antepasados. Yo creo que en esta ilustración es de la novela de Las guerras de nuestros antepasados, y vemos como un niño, en este caso además dibujado en blanco, ¿no? Que significa o implica la pureza, ¿no? La candidez, cómo está rodeado. Además vemos aquí serpientes, estas imágenes casi picasianas, ¿no? De alguna forma, casi deformadas, pero 3 generaciones, que es el bisabuelo, el abuelo y el padre, y como cada uno de ellos lo que implica la cultura, esa culturación, en este caso 3 personas que habían vivido en diferentes épocas con diferentes guerras, y cómo de alguna forma a este niño, que es un niño como todos los niños puros, le van metiendo en la cabeza la guerra y cómo le van contando, y entonces implica muy bien, o sea, yo creo que está muy bien reflejado, ¿no? Ese niño, y cómo las influencias, en este caso externas, de sus parientes más cercanos, pues hacen que al final él también asesine a una persona, además gratuitamente, que no tiene sentido, pero de alguna forma le supone una liberación de todo lo que le han ido diciendo. Dice, bueno, yo ya estoy liberado, he matado a una persona, ya he cumplido con mi guerra, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, además en la época en la que estamos viviendo, ¿no? Con estos mensajes que nos están llegando desde diferentes posiciones ideológicas, creo que salvaguardar a la niñez pues de este tipo de mensajes populistas, xenófobos,
con el tema de las guerras, en fin, creo que lo que mejor podemos hacer es educar a los niños en una cultura más de niños, por así decirlo, y no dejar de influenciarlo por estos mensajes tan dañinos. Sí, la otra ilustración es el propio Pacífico. En este caso, si aquí lo veíamos ya de blanco, bueno, aquí lo vemos un poco caracterizado con los mismos colores que está el resto de la familia, ¿no? Quizás aquí ya, bueno, pues de alguna forma, poco a poco se ha ido imbuyendo, ¿no? O ha ido como una esponja, ¿no? Se ha ido empapando, ¿no? De todo eso, de todos esos mensajes que le van llegando de parte de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre. Los textos seleccionados están tomados de 10 obras de Miguel Delibes escritas entre 1947 y 1989 y nos presentan a 15 niños y niñas de todas las edades, orígenes, clases sociales y caracteres. La exposición se puede visitar en el espacio Miguel Delibes hasta el viernes 23 de noviembre de 9 a 8 de la tarde, de lunes a viernes.